Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Hola amigos de Voces del Español, el día de hoy vamos a hacer la tercera entrevista al profesor Edgar Pacheco. Recordarán que en la primera entrevista nos contó sobre palabras de origen asiático en el español, sobre la china poblana, sobre el paliacate, sobre por qué le decimos chinos a los chinos del pelo, etcétera. En la segunda entrevista nos dio una fascinante explicación sobre el origen o los posibles orígenes de la palabra gringo. Entonces, si no han visto esos programas, no se los pierdan, los pueden consultar todavía. Pero el día de hoy nos ocupa un tema que nos prometió Edgar en la última ocasión sobre el origen de palabras que son muy productivas en la jerga mexicana, en el español de México, en particular de la Ciudad de México al menos, palabras como chavo, como naco. Entonces, estoy segura de que no se imaginan de dónde vienen esas palabras, de qué tan lejos vienen esas palabras que son al mismo tiempo tan locales y tan nuestras en México. Entonces, bienvenido Edgar, muchísimas gracias por cumplir tu promesa y hacer esta tercera entrevista. Muchas gracias, Erika, por la invitación y muchas gracias a tu auditorio por escucharnos, atendernos y por interesarse en estos temas. No, pues interesantísimo. O sea, estas palabras que usamos todos los días y que nos imaginamos que son producción nacional, ¿no? O sea, que las Así es. creamos en México, las gestamos. Y cuando me mencionaste que no, realmente me sorprendió. Cuéntanos, ¿de dónde viene naco? ¿De dónde viene chavo? Pues sí, siguiendo las mismas pistas de palabras que tenemos en el español, por lo menos en el español mexicano, que pudieran venir de culturas asiáticas, pues me topé con este tema que es bastante interesante. Además de que pues siempre me llamó la atención el pueblo gitano. Y bueno, el programa de hoy tiene que ver con esto, con las palabras que recibimos en el español mexicano de parte de este pueblo milenario que se llama a sí mismo romaní y que también conocemos como gitano. Bueno, pues la historia es muy larga. Y sí, como tú mencionas, muchas veces pensamos que las palabras que empleamos en el lenguaje coloquial de la Ciudad de México, pues que es creación local, que incluso muchos investigadores se desvían y proponen que muchas de estas palabras son de origen náhuatl o de origen indígena. Bueno, he de decir que esta investigación está en proceso, así que, de lo que vengo a hablar aquí, algunas de estas cosas son certezas, otras son hipótesis. Y se necesita más trabajo de investigación para ir adquiriendo certidumbres de dónde vienen estas palabras. Pero a mí me parece que la herencia cultural gitana en la cultura mexicana es muy grande, es muy profunda, no se ha reconocido como debería. Y poco a poco vamos a ir conociendo, también gracias a investigadores, antropólogos, sociólogos que están dedicando a trabajar con los gitanos de México. Poco a poco vamos a ir enterándonos de cuál es la herencia cultural que tenemos en México gracias a los gitanos.
Y pues bueno, como decía, aquí vengo a plantear algunas hipótesis y también a presentar algunas certezas. Pero bueno, más que nada quisiera decir que me encantan los gitanos, me encanta el pueblo gitano, me encanta su lengua, el romaní, me encanta su música, sus danzas, todas sus expresiones culturales. Eh, y Y pues bueno, sabes, Edgar, ¿sabes sí, por qué se llama romaní? sí, y lo vamos a ir diciendo en el camino de los gitanos desde que salen de su lugar de origen. Me gustaría compartir unas imágenes que igual describo para el público que escucha en radio. Y entonces las imágenes que estamos presentando en este momento son las siguientes. Es la fotografía de una familia de gitanos de Europa Central y quería presentar esta imagen porque tiene mucho que ver para el tema del que estamos hablando, ya que familias enteras, familias de muchos, muchos integrantes, de gitanos de Polonia, de Rumanía, de Hungría, de los Balcanes, de Grecia, Turquía, vinieron a dar a México a través de largas oleadas migratorias. Eh, Esta segunda imagen que estoy poniendo es el mapa que comprende, digamos, el continente euroasiático africano, se puede llamar como uno solo. Y aquí mostramos cómo el pueblo romaní o el pueblo gitano salió de la India, de la región noroeste de la India, que conocemos como el Punjab o Panjab, por allá de los años 900 y 1100 de la era común. No se sabe cuál es la razón de por qué estos gitanos, este pueblo indio en su origen, salió del subcontinente índico. Se ha explicado que muy probablemente la salida de estos pueblos se debe a las invasiones de los musulmanes en el subcontinente indio. Además de que por estos siglos, el siglo X, XI, XII y XIII, hubo un gran movimiento de los pueblos del Asia Central en busca de pastizales para sus ganados. Entonces estos pueblos de Asia Central fueron presionando en varias regiones de Asia y esto promovió migraciones en todas las regiones del continente asiático y en el centro de Europa. Ahí tenemos nosotros la historia de Genghis Khan y los mongoles, la historia de Tamerlán, del que hablamos en el programa pasado, las migraciones de los pueblos otomanos que van a fundar el Imperio Otomano en Anatolia y van a conquistar el Imperio Bizantino en 1453 y van a pasar a Europa y casi conquistan el centro de Europa. Entonces, estos pueblos gitanos salen de la India por allá del siglo X, XI y XII de la era común. Se quedan cerca de 200 años en Persia, razón por la cual en la lengua romaní se encuentran muchas palabras persas, de origen persa. Y poco a poco se van trasladando hacia Anatolia, lo que hoy día es Turquía. Ahí permanecen más tiempo. La lengua romaní sigue adoptando palabras de los lugares que las familias gitanas, los gitanos van absorbiendo estas palabras de los lugares donde se encuentran, donde llegan a comerciar y a presentar sus espectáculos y a vivir por temporadas. Y tenemos que por allá del 1370 ya están en los Balcanes. Pero en el año de 1322 hay
una parte de estas caravanas gitanas que pasan a Egipto, 1322. Y en Egipto los gitanos se quedan todavía más tiempo. Entonces, a partir de estos años, hay dos movimientos migratorios, los gitanos que, es decir, pueblan el centro de Europa y pasan en los siglos XV y XVI a Europa al oeste de Europa, y otro grupo migratorio que por todo el norte de África llegan hasta España en el año de 1425, que tienen registros históricos de esto. Entonces, en España, en el siglo XV, 1425, ya están los gitanos. Se llaman a sí mismos gitanos en España porque ellos mismos decían que provenían de Egipto, que eran egiptanos. Y esta palabra se fue deformando hasta llegar a gitanos. Durante el siglo XV y con las guerras, no me gusta llamarlo como guerras de reconquista, porque, bueno, sabemos que estas etiquetas históricas siempre tienen un sesgo, a veces eurocentrista. Entonces, digamos que hubo una guerra de una guerra que buscaba expulsar a los árabes del sur de España, del sur de la península ibérica. Y con el paso de los años, durante el siglo XV, los reyes católicos logran expulsar a judíos, sefarditas, a árabes, españoles, y con ellos también a gitanos en 1492, que marca el fin de esta guerra. Y obviamente también la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy se conoce como el continente americano. Bueno, en 1492, como dije, los reyes católicos expulsan a los judíos, expulsan a los árabes, españoles. En algunos casos se les da como posibilidad quedarse, pero tenían que renunciar a su religión y renunciar a varios derechos, como derechos sobre sus propias propiedades, sobre su dinero. Y entre ellos están los gitanos. A los gitanos se les da la elección de quedarse en España o pasar a los nuevos territorios descubiertos por Cristóbal Colón. Así es como en el siglo XV y en el siglo XVI tenemos ya gitanos en América. Pero estas migraciones fueron constantes durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Aquí estoy mostrando un mapa mundial y se muestran varias rutas migratorias. Pero bueno, diré que básicamente las migraciones de gitanos más importantes de Europa hacia América se dieron durante el siglo XIX y siglo XX también. Pero bueno, llegan muchos gitanos en el siglo XIX. Y es así como ya a finales del siglo XIX y del siglo XX tenemos registros de palabras gitanas en el español. Hay un documento que habla sobre el lenguaje carcelario en el Porfiriato. Y voy a mencionar más adelante qué palabras son. Les van a sonar muy familiares si son de la región del Valle de México, ustedes. Aunque estoy seguro que son palabras muy extendidas y muy usuales en el español mexicano. Pero antes de eso, pues también quería comentarles cómo
las tradiciones gitanas se entremezclan con diversos elementos culturales. Quería contarles una breve historia antes de pasar con las palabras, porque también me interesa esto, hablar de esto, porque es curioso ver cómo los gitanos tienen una impresionante habilidad de mestizaje. Estoy mostrando una imagen de la santa patrona de los gitanos, que es Sara la Cali. Quizás si ustedes están familiarizados con las culturas de India, les sonará familiar el nombre de Kali. Bueno, les platico un poquito de la santa patrona de los gitanos. De acuerdo con las leyendas cristianas, Sara la Kali era una esclava egipcia que es contratada por María Magdalena, que era acompañada por María Jacobé y María Salomé en Egipto. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena llega a Egipto. En algunas historias está huyendo de algunos personajes. Y a partir de Alejandría, María Magdalena, María Jacobé, María Salomé y Sara, la egipcia, toman el barco en Alejandría y llegan hasta el sur de Francia, en Marsella. Cuenta la historia que estando el barco a punto de llegar a Marsella, se desata una tempestad terrible y el barco está a punto de naufragar. Y entonces María Jacobé lanza su manto y logra calmar a la tempestad. Entre estas historias también hay muchas versiones y se dice que Sara la Cali era una gala que tenía conocimientos de magia, de brujería, y que en sueños recibió la noticia de que María Magdalena llegaba a las costas de lo que hoy es Francia, antes Galia. Entonces, esta mujer, Sara, acude a la playa de Marsella, se desata la tempestad y gracias a sus artes mágicas logra calmar la tempestad, la tormenta, y el barco llega sano y salvo a las costas de Marsella. Desciende María Magdalena y sus acompañantes, y María Magdalena da a luz en Marsella. Las historias se entremezclan. Se dice también que Sara la Cali era en realidad hija de María Magdalena, y adivinen quién era el padre. Según otras historias cuentan que Jesús era el padre de Sara. Y de aquí se derivan otras tantas historias sobre el Santo Grial. La historia es larguísima, pero bueno, quería platicarles de esto, que me parece interesante. Más interesante todavía es que Sara es morena, es negra, se le llama Sara la Cali, Sara la Negra. Pero quería mostrarles esta otra imagen que muestra a la diosa de India, la diosa Kali, que es negra también. Es una figura religiosa muy venerada en India, principalmente en el oriente del subcontinente indio, en Bengala, y es un símbolo de la energía creadora, representada también por la esposa de Shiva, que es la diosa Parvati. Y Kali es una emanación de la diosa Parvati. Kali es como la destructora, la devoradora del cosmos, pero es también como devoradora, la creadora, la madre. Y pues bueno, no es casualidad que esta santa patrona de los gitanos sea llamada Kali, Sara la Kali. Pues si los gitanos realmente salen de la India, las conexiones son obvias.
Y bueno, hay muchos gitanos que se niegan a aceptar que los orígenes del pueblo romaní están en India, pero tenemos pruebas lingüísticas y pruebas culturales como esta. Y algunas tradiciones que el pueblo romaní tiene todavía vigentes. Bueno, pues estos pueblos que salen de la India en el siglo X, XI y XII hablaban una lengua emparentada con pues, las lenguas indoeuropeas del norte de India. Las lenguas indoeuropeas de Persia, Irán y de India, en términos de los estudios sobre las genealogías de las lenguas, se le llaman lenguas indoiranias. Y tenemos muchas palabras, incluso en español, que se parecen mucho a palabras del persa y palabras de varias lenguas de la India. Como por ejemplo, De Edgar. Irán, como por ejemplo, tenemos madre, que en sánscrito es mata, matre, padre, que es pitre o pitá, y en latín es pater, mater, y en español madre, padre, ¿no? Por poner un ejemplo, los números igualmente es un grupo de palabras que demuestran estas genealogías entre las lenguas. Número 3, traya en sánscrito, o tria, 3 en latín y en español 3, ¿no? Chatur, 4 en sánscrito, quatuor en latín y 4 en español. Entonces, bueno, ahí tenemos evidencia lingüística. Y bueno, pues entonces el romano tiene esta afiliación con las lenguas indoeuropeas del norte de India y el persa. Bueno, pues el romano es la lengua que los gitanos hablan, es su lengua franca en toda Europa. Digamos que es su latín o es su inglés. Un gitano español puede hablar en romaní con un gitano polaco, un gitano de Inglaterra, un gitano de Rumanía. Wow, qué maravilla, eso sí que es una ventaja, ¿no? Sí, así es. Bueno, el español no cantamos mal las rancheras porque podemos hablar en español con alguien que está del otro lado del continente. Así es, sí, también. Aunque sí, de acuerdo con algunos testimonios que he recogido, me cuentan que algunas palabras sí no son iguales, sí tienen que preguntar qué significa X palabra, pero tienen una comunicación fluida, Bueno, sí en se español entienden igual, entre si ellos. hablamos con alguien de Argentina o de Chile o de Bolivia, pues algunas palabras tendremos que preguntar qué es, pero la Así comunicación es. finalmente es fluida, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces aquí, pues hay que decir que, pues el romano, aunque está muy extendido por el continente europeo y americano y el norte de África y en algunos lugares de Asia, pues sí, tiene cierta unidad esta lengua. Pero hay otra lengua de la que quería hablar también, que es el caló. No confundir el romano con el caló. El caló es una variedad del romanó de España. Y el caló se caracteriza por tener una marcada influencia del español. Digamos que el caló es una especie de lengua gitana españolizada. Y entonces tenemos en el español mexicano muchas palabras del caló, que bueno, también en algunos casos coincide con algunas palabras del romaní, pero principalmente las palabras con las que contamos son del caló. ¿Por qué de pronto dices romaní y de pronto dices romano? Ah, perdón. Sí, aquí es una confusión mía. El pueblo es romaní, la lengua es romano.
Ah, ok, gracias. Entonces, sí, ofrezco una disculpa. Entonces, tenemos romano. Quería leer esto porque es una frase que menciona la reina del albur de Tepito, en la Ciudad de México, y ella la expresó como una anécdota. Se cuenta que llegó un nuevo cura a una parroquia en Tepito y el cura le pidió a los feligreses que dieran la limosna para la iglesia. Y bueno, el cura explicó para qué y la gente pues no le hizo caso, nadie dio limosna. Hasta que el monaguillo, que era del barrio de Tepito, habló de forma en que pudiera entender la gente, ¿no? Y entonces el monaguillo le dijo a la gente, métanse las baisas a las buchacas y cáiganle para poquinar para el chante del chavo Chuy. Bueno, traducción. No, pues ahora sí entendimos. Métanse las baisas, métanse las manos a las buchacas, a las bolsas. En algunas versiones dicen a las buchacas del trapero, a las bolsas del pantalón. Y cáiganle, den dinero para poquinar, para ayudar para el chante, para la casa del chavo, del joven Chuy, Jesús. Eh, Menciono esta frase porque hay varias palabras gitanas. Métanse las baisas. Baisas, manos, apoquinar, chante y chavo. Tenemos 4 palabras gitanas aquí en esta sola frase. Y bueno, si ustedes son de la Ciudad de México, estoy seguro que pues entendieron el 75%, si entendieron el 100%, pues excelente, son Yo como el chilangos. 75, sí. Bueno, entonces tienes también tu certificado de chilanga. eh, pero estoy seguro que la gente que creció en el barrio, pues entiende perfectamente. Vamos a ver por qué aparecen estas palabras y por qué las adoptamos de forma generalizada en la Ciudad de México. Esto tiene que ver con las migraciones de los gitanos en el siglo XX. A principios del siglo pasado, 1910 y también 1920, tenemos unas fuertes oleadas migratorias de gitanos del centro de Europa, de Polonia, Hungría, Rumanía y de los Balcanes. Estas familias gitanas se asientan en México y se dedican a varias actividades económicas. Entre ellas están las de los espectáculos circenses, establecen carpas en las cuales leen la mano, hacen actos de hipnotismo, presentan danzas, osos bailarines, changos malabaristas, etcétera, etcétera. También estas familias húngaras deciden que un buen negocio es el cine. Entonces compran cinematógrafo, pantallas, e instalan a cada pueblo al que visitan cines itinerantes, además de las carpas, ¿no? Las carpas donde también no solo eran espectáculos circenses, también cómicos. Varios de estos gitanos se hicieron muy buenos empresarios, se hicieron ricos y poco a poco fueron comprando teatros. Y en la Ciudad de México, en los años 30, 40 y 50, se hacen muy prósperos. Varios actores muy famosos del cine mexicano trabajaron con estos empresarios de origen gitano en sus carpas. Uno de ellos es Cantinflas. Ni más ni menos. Así es. Tintán, lo pongo aquí
porque también en sus películas él utiliza mucho lenguaje del caló. Es muy interesante también el fenómeno del cine de oro de México en los años 40, 50, porque se populariza el mambo, se populariza la cultura de los congales, de los salones de baile, y hay que pensar que en esta situación social, pues una gran mezcla de pueblos que emigraron en estos tiempos, ¿no? Hubo cubanos que aportaron su música, aportaron sus bailes y pues sin duda también los rusos y los gitanos. Como decía, entonces los dueños de las carpas eran gitanos. Hablaban el calo entre ellos. Este calo fue adoptado por los comediantes que actuaban en sus carpas y poco a poco estas palabras se fueron popularizando entre la clase media y la clase baja de la Ciudad de México. Es por eso entonces que mucho de este léxico lo encontramos también en las películas del cine de oro. Sí, pues ya Así con hablaba eso, o la sea, gente. entre el teatro itinerante y las películas, pues ya estos medios masivos de comunicación pues se encargan lógicamente de diseminar todas estas palabras, ¿no? Que finalmente están en boca de personajes Así es. que todos reconocemos como muy mexicanos. Entonces ya entiendo de dónde, de dónde se Así es. afianzaron o se arraigaron tanto, ¿verdad? Ujú. En nuestro país y en el centro de nuestro país al menos, ¿no? Sí, exactamente. Ya no Eh, digamos con el Chavo del Ocho. ajá, sí. Sí, pensar también que el chavo del 8 no sería chavo del 8 sin los gitanos. ¿No? Ahorita explico. Pero bueno, entonces estos gitanos se dedican a muchas cosas, entre ellos los espectáculos, pero también se dedican a la compra y venta de coches, al comercio, reparación de maquinaria pesada, pero lo más importante para esta discusión es que eran dueños de carpas. Bueno, todavía son en el norte de México. Eh, y tienen la misma actividad económica. Bueno, pues también quería decirles que las investigaciones que se hacen del léxico del caló en el español mexicano tienen que ver con léxico marginal. ¿Qué quiero decir con esto? Que son palabras ligadas con el lenguaje criminal, el lenguaje de los ladrones, y hay razón en esto. No quiero decir que los gitanos sean criminales, por supuesto que no, pero ya que viven en zonas, eh, digamos, marginales, socialmente marginadas, están en contacto directo con otras clases sociales. No es raro entonces que se tengan registros de caló en lenguaje carcelario desde finales del siglo XX y finales y principios del siglo XX. Y mucho de este lenguaje es lenguaje del AMPA del Valle de México. Hoy día se usan otras palabras, pero sí vamos a reconocer muchas en un momento en cuanto las diga. La palabra chavo, que en España se puede encontrar como chaval, eh, en algunos casos chabón, pero en México chavo, que es un hombre joven o un niño. Esta palabra la encontramos en India como shava, que significa cachorro o cría de un animal. Bueno, pues lo tenemos en español, chavo, shava, en sánscrito.
Una palabra que consideramos súper mexicana por la alta productividad que tiene en nuestro español es la palabra chingar. Hay muchas hipótesis de su origen. Algunos dicen que proviene del Swahili, y algunas otras hipótesis dicen que proviene del náhuatl. Bueno, pues no lo tenemos claro, pero una de las hipótesis señala que chingar, que significa en caló, disputar y pelear, proviene de las lenguas indo-iranias. Le encontramos esta palabra en el sánscrito, que es sangara o shangara, que significa combate, conflicto, pelea, calamidad, infortunio. Entonces, sería una hipótesis fuerte, muy fuerte, si consideramos que el caló tiene la palabra chingar y que se usa actualmente en el caló en España y por tanto se debilita la hipótesis de que chingar sería de origen náhuatl o de alguna lengua indígena americana. Bueno, yo creo que a todos nos pasa como a mí te decía al principio que si una palabra es muy local o la sentimos muy nuestra, pues nos imaginamos que viene de nuestra tierra, ¿no? Es difícil imaginarte que venga de tan lejos, pero te acepto que es una hipótesis fuerte la que estás planteando. Sí, digo fuerte, pero no segura, porque como sabemos, los gitanos viajaron por muchos lugares y fueron adoptando palabras de otros idiomas. Es curioso que sí, existe la palabra en sánscrito, sangara, combate, conflicto, pelea, y bueno, ahí podría haber cierta afiliación, aunque sí. En cuanto a etimologías, pues nada es seguro mientras no se tengan los pelos de la burra en la mano. Pero bueno, tenemos otras tantas palabras como, por ejemplo, cate, que significa golpe, bofetada. Yo estoy seguro que muchos mexicanos del Valle de México en la primaria se habrán dado muchos cates con otros niños o se armaban los cates a la salida de la escuela. Es una palabra súper, súper común. Ay, hasta ahorita entiendo entonces la adivinanza esa de agua, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Ah, Y decía, ¿y ese cierto. cate qué onda? Puede ser, si no, no Y lo es el había pensado. aguacate, la Ajá, adivinanza al final, que agua así pasa es, por mi sí. casa, cate de mi corazón, entonces el aguacate. Ajá, Pero ha de ser de ahí el así cate. es. Es posible, sí. Bueno, tenemos también choro, que es ladrón. Eh, el choro chorea, el choro chora. Es decir, si el choro es el ladrón, chorear es robar, engañar. Si alguien te chorea, te está engañando, ¿no? Te está aventando un rollo, un chorizo. Esa palabra chorizo no viene de la comida, viene de chorear, de chorar, de engañar, de defraudar. Ah, Tenemos sí, no me estés también, choreando, nos estás me estás choreando, Edgar, con choreando. todas tus historias de romanís. Así es, sí, sí, aquí les vengo a dar un Un choro chorazo ahí. mareador, un chorazo. También tenemos gacho, que es gacho y gachón también, pero gacho, que significa hombre. Wow, gacho es una palabra también muy usual. Así es. Chungo, que no es tan usual, pero sí se usa en algunas familias. Tal cosa está chunga, está complicada o está fea incluso. Apoquinar. Muchas veces le decimos al amigo, ya apoquina con tal cosa, ¿no? Bueno, ya salió Apoquinar. en la frase que nos pusiste hace rato Así de que es, sí. apoquinen con la limosna, ¿no? Así es, tienen que apoquinar con la limosna. Apoquinar, pagar o cargar de mala gana con el gasto que le corresponde a otro. Apoquina. Ah, Tenemos también vato en el norte de México. Oye, vato, 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 vato. Significa padre.
Tenemos la noticia de que los gitanos llegaron a la Nueva España desde el siglo XVI. Y muchos de ellos llegaron a establecerse al norte de México. De modo que no es raro que tengamos vato, muy usual en el norte. Chichi, que es una palabra muy común entre los niños para referirse a los senos femeninos. Nanay, para negar rotundamente, nanay, que se usa mucho todavía en mi barrio, en Iztapalapa, en el oriente. No, claro, yo también. O sea, esas palabras me son completamente familiares. Así es, sí. Súper, súper familiares. Pirar, pirarse. Oye, pírate porque ya llegó la policía. Pirar. Apirarse yo pensé que era como enloquecer. También porque te fugas. Ah, Pirarse significa fugarse. de la razón, te fugas de la Sí, razón. te fugas de la razón. Está pirado. Pirado, fugado. Pirar. Gitanismo. Bueno, tenemos también choya, que significa cabeza. Es también la mujer que manda en la casa, la choya. Yo pensé que ese era del vasco. ¿De dónde saqué? ¿Quién sabe? Pues es posible, quizá los gitanos la absorbieron del vasco. Algunos señalan que choya proviene del latín vulgar capitiola. Capitiola, capicciola, choya. Los etimólogos hacen malabarismos fonéticos. También nos Algunos, hablaste de la palabra malabar, no, no se me sí, olvida. también malabar. Malabarismo, muy bien. Y sí, malabares etimológicos. Pero bueno, se tienen noticias de que choya es del caló. Chotear, Chotear. chotear, burlarse de alguien. No me estés choteando, ¿no? También tenemos O decimos que chi, algo ya está muy choteado cuando ya está sí, muy manoseado, ¿no? sí, exactamente, está choteado. Tenemos también chivar, de ahí viene chivato, chivatear, que significa delatar a alguien. Mm. No me chivatees, no me delates. Y en el lenguaje carcelario, el chivato, el chivatón, es el que está escuchando a otros y se lo dice a los guardias para traicionarlos, ¿no? Tenemos también, no se usa tampoco tanto, no lo he escuchado muy frecuentemente en el español de la Ciudad de México, chipi, como lengua, pero en otros lugares de Hispanoamérica sí. Tenemos también chungo, perdón, ya lo había mencionado, pero ¿Pero qué es chipi? chungo como malo, chipi lengua, perdón, no lo dije, Ah, chipi. perdón, ok. Chungo, ya lo había mencionado, pero con otro significado. Puede ser malo, difícil, falso. La pistola en caló. ¿Cómo es la pistola en caló? Estoy seguro que sí te la sabes. No sé, Edgar. La fusca, Ah, Fusca, sí. fusca. Saca la fusca. También La familia Burrón, un cómic mexicano de Gabriel Vargas, muy, muy famoso en los años 60, 70, 80, ayudó a la difusión de todo este vocabulario, este léxico. Seguro. Sí, podemos encontrar frecuentemente la fusca. Pero me tienes en ascuas con la palabra naco. Sí, ya. ¿Cuánto tiempo tenemos? No me Ya, quieres ya, desde hace mucho extender. se te terminó el tiempo, Edgar, Chispas. pero Oh, estoy Dios. fascinada con todas tus historias. Voy, ya termino. Tenemos currar, que no se usa tanto en México, pero en España sí, ¿no? Currar. Voy a currar, a trabajar. Jalar, que se usa en el norte de México, comer. Y, y O entonces, sea, jalar en lugar de comer. sí, jalar para comer. Ok, Entonces, llego a la palabra naco. ok. Sí.
¿Qué pasa con Naco? Naco ha tenido muchas discusiones alrededor suyo. Aparece en diccionarios desde 1895, en el Diccionario de Mexicanismos de Félix Ramos y Duarte, con el significado de indio vestido de cotón azul, calzoncillos blancos, huaraches. Naco en otomí significa cuñado. Pero eso no me deja satisfecho, porque eh, me parece que la palabra naco viene del caló, del verbo naquerar, que significa hablar. Entonces, cuando alguien está naquerando en caló, está hablando. Naqueramos caló. Pensando que los dueños de las carpas eran gitanos, ellos naqueraban. Y en el contexto del México de los años 30, 40, 50, en el contexto de las carpas, pues es muy posible que este verbo naquerar se haya empezado a utilizar para hablar de personas cuya forma de expresarse es considerada socialmente de clase baja, que una forma de expresarse de las carpas, de los bajos fondos de la ciudad. Entonces, de acuerdo con mi hipótesis, naquerar entonces estaría moviéndose poco a poco a nacar, naquear, y de ahí naco. Entonces, ¿qué sería naco? La persona que se expresa con términos Del caló. del caló, sí, o de las clases bajas de la Ciudad de México. O sea que ahorita aquí estamos naqueando en toda la Aquí extensión sí de la palabra, Edgar. estamos naquerando, sí. Hay muchas etimologías del naco. Se dice que viene del náhuatl, de Xinacatl, persona desarraigada que muestra las carnes por los raídos de sus ropas. De chinaco, naco, asociado con personas de escasos recursos. En 1959, en el diccionario de Santa María, de Francisco de Santa María, repite lo mismo. Naco viene del otomí, que significa cuñado. Monsiváis, en Días de Guardar, explica que naco viene de totonaco. Les digo, hay mucha investigación que realizar al respecto. Yo no me quedo conforme con estas explicaciones porque también haciendo lecturas de obras literarias de los años 50, 60, 70 y 80, no encuentro todavía referencia al naco, perdón, 80 sí, no encuentro referencia a los nacos en obras literarias de los 50, 60, 70. En los años 80 ya. ¿Por qué en los años Ni 80 ya? previas, me imagino. O sea, No previas. ah, Y haciendo también una encuesta informal entre mis parientes mayores a mí, les pregunté, ¿ustedes usaban naco en los años 70, 60? Y me decían, no, creo que no. mm, Investigando un poco más, me encontré con Luis de Alba, que es un cómico mexicano. ujú. Luis de Alba en los años 70, a finales de los 70, 79, tenía su propio programa de televisión, que era Luis de Alba, algo así, no me acuerdo. Pero tenía un personaje que se llamaba El Hijín, que años después se convertiría en el Pirurris, que es el hijo de papi, el niño rico, eh, que desprecia a los demás por ser pobres. Entonces, en este programa de 1979, el Hijín utiliza mucho la palabra naco para referirse a sus trabajadores. Hay un naco, hay un naco. Entonces, estuve buscando y parece coincidir que la aparición de este personaje populariza la palabra naco. Antes se usaba najayote, se usaba sope, se usaba eh, otras palabras peyorativas, pero no se usaba naco. Entonces,
de acuerdo con mi hipótesis, es posible que naquerar esté yendo hacia esta dirección, ¿no? Naquerar y naco tal vez tengan una relación y no tanto con un origen indígena. También me parece que la palabra naco no se originaría tanto dentro de la misma clase baja. Pienso yo que una palabra peyorativa no se origina dentro del grupo discriminado, como actualmente está ocurriendo con Chairo, para hablar de la gente de pensamiento de izquierda política, o derechairo, para hablar de la palabra que tiene una ideología de derecha o centro. Entonces, por ejemplo, la gente de izquierda política no se va a llamar a sí mismos chairos, como los nacos no se llamarían a sí mismos nacos. Somos nacos. Después pueden tener tomarlo como bandera de identidad y Así es, mostrarse así como orgullo, pero tienes exactamente. razón que no, claro. Sí, y existió eso en los años 80, que el naco, lo naco, se toma por la clase llamada sinaca y se toma como una bandera de orgullo. Aparece botellita de Jerez que dice todo lo naco es chido, También, sí. o lo naco es acá, lo chido es acá, lo chido es naco, lo naco es chido. Eh, Y bueno, esta historia de la palabra naco es muy larga. Tiene ahí muchas rutas mezcladas, imbricadas. Y pues bueno, sería interesante ir escarbando un poco más. Sí, Pero podríamos hacer un solo programa sobre, como lo hicimos sobre la palabra gringo, uno sobre la palabra naco, pero creo que ha sido muy interesante, Edgar. Muchísimas gracias por darnos todo este contexto histórico y hasta nuestros días del origen de estas palabras. Yo creo que la gente que nos escucha se puede dar cuenta que cualquier historia de la lengua que hablamos hoy se puede remontar a muchos años atrás, si no es que siglos y hasta milenios, y que la historia de la lengua es una historia universal también, ¿no? Finalmente, así es, lo sí. que tú haces, lo que estás haciendo ahorita, más que lingüística, es filología. Y a mí me costó mucho trabajo entender cuando empezaba a estudiar lingüística, cuál era la diferencia entre ser lingüista y ser filólogo. Y lo que todo lo que has estado haciendo en estos programas es filología, o sea, es entender la lengua, pero desde la historia, desde la cultura, desde todos los movimientos, desde un punto de vista más sociológico, antropológico, etcétera, y lingüístico también, pero la parte lingüística se va exclusivamente, digamos, a la evolución, a la mejor fonética de las palabras o a su colocación, etcétera, pero realmente el contexto que nos da yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? La filología es un mundo maravilloso en el que podemos con una sola palabra, rastreándola, aprender cosas tan fascinantes como las que nos has compartido en este programa, Edgar. Sí, sí, muchas gracias por este, invitarme a hablar de estas cosas que me apasionan y espero que contagiar esa pasión. Pues a mí ya me Y tienes pues sí, cada contagiadísima, palabra ah, Edgar. me da mucho gusto. Y bueno, quería terminar diciendo que cada palabra tiene su historia detrás. Cada palabra refleja eh, una trayectoria histórica y social y política y económica, la suya. ¿No? ¿Qué sería del Chavo del Ocho sin la palabra sánscrita Shaba, cachorro? ¿No? Allá por Sí, allá, muy miles de años interesante. atrás. Yo Otra cosa que me ha fascinado de lo que has traído hoy a la mesa es que también podemos observar, porque sí da mucha inseguridad hablar del pasado. Finalmente la historia, como dices, muchas cosas son hipótesis, quizá no vamos a saber exactamente, pero podemos observar la lengua viva de hoy, como mencionaste la palabra chairo y derechairo, y cómo van surgiendo estos términos, cómo se Ujú. popularizan, de dónde los tomamos, por qué tienen una proliferación
a veces tan rápida y bueno, no sabemos si de aquí a 50 años se va a seguir utilizando la palabra chairo y derechairo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí podemos observar la complejidad a veces de los fenómenos y lo fortuito que pueden parecer, ¿no? Ujú. Ciertas cosas que surgen y llegan para quedarse, que eso no lo sabemos. ¿Te acuerdas la palabra onda? ¿Y qué onda? Todavía decimos qué onda, ¿no? Pero muchas Ujú. palabras que usaban los jóvenes a lo mejor hace 30 o 50 años se dejaron de usar, a lo mejor quedaron en una Sí, moda del momento, pero otras llegan para quedarse y siguen y siguen y siguen, ¿no? Por los siglos ujú. de los siglos, Así es, amén. Entonces, así muy, es. muy interesante saber que la palabra chavo venga de tan lejos. Pues muchísimas gracias, Edgar, por compartirnos esto y ya sabes que esta Al es una contrario. ventana abierta para ti, para que nos compartas todos tus hallazgos, tus investigaciones y tu pasión por descubrir los orígenes de tantas palabras de nuestro español y nuestro español de México en particular. Muchas gracias, al contrario. Encantado de platicar de esto con Gracias, Edgar. Y ustedes. a todos los que nos escucharon, pues ya saben que encantados recibiremos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas. Y aquí estaremos en contacto con el profesor Edgar Pacheco, profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, para conversar sobre estos y otros temas. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos los que nos escucharon Gracias. y nos vemos en el próximo programa.